Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex y hoy te presento la tragedia griega Andrómaca de Eurípides. Comenzaré por platicarte muy brevemente y como ya es costumbre en cada uno de estos videos, un poco sobre el famosísimo Eurípides y lo que no será tan breve, que es sobre esta muy intensa tragedia que, por cierto, me encanta. Sobre la vida de Eurípides, nacido en el 484 y con el final de su vida en el 406, es importante mencionar que fue alumno de Anaxágoras, Protágoras y Diógenes de Apolonia. En su juventud, Eurípides participó en el ejército, lo cual no debió ser muy de su agrado porque amaba el estudio por encima de todo. Otro tema por el cual no sentía particular interés era la política. Gracias a sus viajes militares, sus estudios y holgura económica, fue capaz de hacerse una gran y buena biblioteca, una de las mejores en la antigua Grecia, según dicen. Después del servicio militar, Eurípides se interesó en la pintura, demostrando gran sensibilidad, pero abandonándola con el tiempo. Sobre la obra del autor, como también ya te he platicado un poco sobre ella, debemos complementar algunos datos. A diferencia de los otros dos grandes trágicos griegos, de los otros dos grandes trágicos griegos, la obra de Eurípides rescata leyendas de carácter popular, lo cual no era del todo común en aquella época, que procedían de las historias militares del siglo anterior. Una de las características más importantes de la obra de Eurípides es demostrar la crueldad de las guerras. Por eso será tema recurrente en sus tragedias, y como veremos en particular en Andrómaca, eh, tratará sobre todo de las consecuencias de la guerra de Troya, las cuales eran injustas e inhumanas, sobre todo llenando de complejidad las situaciones donde difícilmente podemos hablar de un malo o una persona buena. Los conceptos morales del bien y el mal no son fáciles de determinar con respecto a las acciones de los personajes que van a poblar las tragedias de Eurípides. Y esto me parece, además, es bastante diferenciador de lo que ocurrirá con los otros dos grandes trágicos griegos, que son Esquilo y Sófocles. Pero ahora sí, entremos de lleno en esta tragedia griega, la famosísima Andrómaca. Como ya anticipaba al inicio del video, Andrómaca es una tragedia muy interesante, incluso fuera de la propia literatura. Campos como el psicoanálisis han encontrado metáforas en esta tragedia griega. Se cree que la tragedia debió ser escrita entre 423 y 421 a.C. En un sentido estructural, la tragedia no se corresponde de manera rígida con las tres unidades aristotélicas de la época, que, como bien sabes, es la presentación, nudo y el desenlace. Se debe considerar como antecedente a esta tragedia, debemos recordar lo siguiente para poder entenderla. Esta tiene lugar después de la destrucción de la famosísima ciudad de Troya y la muerte del héroe troyano también, Héctor. Y creo que debo ser muy insistente acá en que es muy importante tener claro todo este trasfondo de la guerra de Troya y la destrucción de esta ciudad. Y no solo para esta tragedia, sino seguramente para cualquier otra tragedia, ya sea de Sófocles, Esquilo, pero sobre todo para las de Eurípides. La viuda del difunto Héctor es Andrómaca, quien queda a merced del reparto de esclavas entre los griegos triunfadores. Neoptolomeo, el hijo del difunto Aquiles, caído durante el asalto a Troya, toma a Andrómaca como su esclava y se la lleva a su casa. El asunto se complica cuando Menelao, el cornudo esposo de Helena e importante rey griego, prometió a su hija en matrimonio con Neoptolomeo. El nombre de la hija de Menelao y Helena, la famosísima Helena, es Hermione, y una vez entregada a Neoptolomeo y llevada a su gran palacio, la hija de los griegos no es capaz de concebir un hijo. Mientras tanto,
Neoptolomeo se entretiene en el arte amatorio con su esclava, la antigua princesa de Troya, Andrómaca, con quien Neoptolomeo concibe un hijo, Moloso. Es aquí donde la tragedia, escrita por Eurípides, arranca propiamente. Andrómaca se lamenta de la ya lejana destrucción de Troya, de haber visto cómo fue asesinado su entonces esposo Héctor a manos del orgulloso Aquiles, y ahora se lamenta de los celos y envidias de la esposa de Neoptolomeo, Hermione, quien intenta matarla a ella y a su hijo, a un pequeño Moloso. Sin embargo, confiesa dos cosas muy importantes al inicio de esta tragedia, y dice, cito textualmente, aún sumergida en desdichas, una esperanza me quedaba, acaso algún día defender, salvar al niño, sea para mí ocasión de dicha en medio del infortunio. Esto lo menciona Andrómaca porque al fin y al cabo el único heredero del linaje de Aquiles es el hijo de ella que ella le ha dado a el famosísimo Neoptolomeo. Además de haber mencionado en qué radica la frágil felicidad de esta protagonista, también confiesa al espectador un delito. Y nuevamente cito, yo, con filtros y medicamentos secretos, la he hecho estéril, refiriéndose a Hermione, que por eso es repulsiva para su marido, que yo tengo el anhelo de sustituir su puesto en el hogar, que yo por la fuerza ansío tomar el sitio suyo en el conyugal lecho. ¿Es que yo a ese lecho subí por gusto? Se me forzó a hacerlo, y aunque tiempo hace que de él me hallo lejos, séame testigo Zeus, contra mi voluntad fui a ese lecho asociada. En efecto, Andrómaca ambiciosa, pero en la medida en la que fue despojada de las certezas aristocráticas y dinásticas de la antigua Troya. Andrómaca hará uso de una estrategia para que se interceda por ella y manda a llamar a Peleo, padre de Aquiles, abuelo de Neoptolomeo y tatarabuelo de Moloso. La estrategia es muy interesante pues, a mi parecer, se apela a las dinámicas de la realeza, por decirlo de alguna manera, al respecto entre dinastías y aristocracias que debían mantener un cierto código aunque las culturas fuesen distintas. Por su parte, la caprichosa y aún joven Hermione llama a su padre, Menelao, para que le auxilie en su intento de asesinar a la esclava, entre comillas, Andrómaca, y el fruto de las pasiones con Neoptolomeo, Moloso. Mientras las intrigas de palacio y las disputas entre padres y abuelos se da, Menelao revela una complicación más. ¿Recuerdan a Agamenón, el gran rey de los hombres, aquel que es hermano de Menelao y que junto con él dirigió a sus grandes ejércitos para destruir Troya para reclamar a Helena? Pues espero que sí, porque Menelao le prometió al hijo de su hermano, es decir, a Orestes, también famoso por otras cosas que en otro video platicaremos, el matrimonio del producto entre Hermione y Neoptolomeo. Aquí me surge la duda de por qué o cómo sabían que de la unión entre Hermione y Neoptolomeo tendría que darse una mujer, o el tema del LGBT entre los griegos estaba muy avanzada. En fin, sigo. Al final de la tragedia, un mensajero llega para informar que Neoptolomeo ha muerto en Delfos a manos de unos insurrectos. La obra cierra con el llanto desesperado de Peleo y aparece la ninfa marina Tetis, en un recurso, típico de Eurípides, de un deus ex machina, que resuelve la trama. Peleo debe ir a enterrar a su nieto, Neoptolomeo, y Andrómaca debe ir a Molosia para casarse con Heleno, hijo de Príamo, y ahí vivir, teóricamente en paz, con su hijo Moloso. La tragedia cierra con una advertencia de Peleo, y cito, ¿habrá quien niegue que para desposarse no se exige prudencia? Tomar para el hijo mujer digna,
llevar la hija a un hogar noble, no anhelar un vil lecho, aunque se obtenga una dote rica. Quien tal hiciera, nunca de parte de los dioses recibirá infortunio. Y así termina la tragedia Andrómaca del famosísimo Eurípides. Con respecto a lo bueno de la obra, déjame comentarte que esta tragedia me gusta porque sigue en la línea de las consecuencias de la guerra de Troya, sobre todo el intenso drama donde las mujeres viudas, ahora esclavas, son las víctimas del botín de guerra que los griegos se han cobrado. Es muy difícil tener empatía por la joven e insegura Hermione, y es admirable la profundidad trágica de Andrómaca, quien sabe que su vida está condenada a padecer desde que quedó viuda en Troya. También es destacable los diálogos de Peleo, quien al final con esos diálogos parece criticar el sistema de los matrimonios arreglados con fines de adquirir poder. Sutilmente, las tragedias de Eurípides parecen una crítica en general a las dinámicas de herencia y matrimonio de la antigua Grecia, y esta tragedia refuerza esta idea que al menos yo tengo. También el tema de celos entre la joven Hermione y la madura Andrómaca es muy interesante, porque Andrómaca tiene un poder que no desea, aunque sí es partícipe en la esterilidad o alejamiento de la joven princesa. Por la parte de lo malo, si algo le podemos encontrar de malo a esta tragedia, es que creo que entre lo poco criticable es el recurso del Deus ex machina, tan famoso y por todos conocidos. Como sabes, el Deus ex machina era utilizado por el autor Eurípides generalmente para resolver la trama. Pese a lo que se puede creer de manera contemporánea, no es un método muy ingenioso, al menos en mi opinión, y nos habla de una carencia resolutiva al final de las tragedias. Para mí, el Deus ex machina de Eurípides suelen ser parches a los errores o al propio tamaño de la tragedia que el autor quería representar, y al quedarse sin tiempo, espacio o a falta de coherencia con el resto de la trama, terminaba insertando la aparición de algún dios, diosa o, como es el caso de esta tragedia, una ninfa que ordena el final y sentencia el mismo. Es una costumbre en Eurípides que en otras tragedias queda bien, Medea por ejemplo, pero aquí queda un tanto innecesario para cerrar la obra. En fin, ¿qué opinas de los celos de Andrómaca y Hermione? ¿Crees que los matrimonios arreglados entre las monarquías en la actualidad aún causan más problemas de los que resuelven? ¿Cómo crees que influye esta tragedia con la actualidad? Me encantará leer tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, compartirlo y darle like. Espero que lo hayas disfrutado y me encantará leer tu opinión sobre esta obra, así como dudas y comentarios. Nos leemos en un siguiente video. Hasta la próxima.